Bienvenidos a otro programa de Crecer en Salud. En el programa de hoy nos visita el doctor Daniel Mauro, cardiólogo, y el doctor Gerardo Ábalos. Vamos a la presentación. Estamos con el doctor Daniel Mauro. Él nos va a hablar acerca de las lesiones vasculares traumáticas, un tema interesantísimo. En otras oportunidades se ha tocado el tema de lesiones vasculares en el programa, pero bueno, hoy en día se va a dar otro enfoque diferente. Doctor, ¿qué nos puede decir de esto? ¿De qué se trata? Bueno, como vos bien mencionabas, hemos charlado ya en otros programas sobre la enfermedad vascular, las distintas manifestaciones de la enfermedad vascular como entidad de la patología. Refiriéndonos a obstrucciones vasculares, aneurismas, dilataciones vasculares y demás. Pero puntualmente hoy lo que nos vamos a referir son a las lesiones vasculares secundarias a traumatismos o a lesiones vasculares espontáneas. Es decir, no hablamos acá de una enfermedad como tal que se desarrolla lenta y progresivamente, sino que hablamos de una afectación vascular producto, en líneas generales, de un traumatismo. Para mencionar una de las formas de lesiones vasculares. Cada vez más en nuestro medio encontramos que las distintas actividades que realizan las personas, sean actividades deportivas o sean simplemente el hecho de conducir vehículos o de trasladarse distancias en vías rápidas, promueven distintos accidentes. Y así como en un accidente se puede producir un traumatismo, una fractura o la contusión de un órgano, también pueden verse alteradas las arterias o los territorios venosos también. Es decir, cualquier parte de la anatomía del cuerpo es factible de ser dañada, por ejemplo, en un traumatismo. Yo, para graficar un poco esta charla, yo les traje algunas imágenes que podemos compartir con la audiencia, y de esa forma ver, por ejemplo, en la primera imagen que ustedes están observando, se corresponde a una laceración de una arteria a nivel del cuello. Es una arteria carótida, son las arterias que pasan por el cuello y que llevan la circulación hacia el cerebro, donde encontramos claramente una estrechez, una lastimadura sobre la pared de la arteria, que hace que se reduzca de forma muy significativa su calibre. En este caso se trataba de una persona joven que simplemente por un esfuerzo, un ejercicio de elongamiento, sufrió una lesión de esta arteria. Evidentemente acá no hubo un traumatismo directo sobre la arteria, pero sin embargo algunas características clínicas que ese paciente tenía llevaron a que la arteria se pudiera lesionar. Esto es lo que se llama una disección espontánea de una arteria. En este caso era una arteria carótida, un vaso muy importante porque lleva sangre al cerebro, y bueno, se llegó al diagnóstico y después al tratamiento adecuado de esto, que para puntualmente este caso, bueno, se trata de un tratamiento con medicación exclusivamente, sin necesidad de intervenir, pero que en otros casos puede ser necesario. Si seguimos observando, acá vemos, por ejemplo, cómo se resolvió espontáneamente en esta segunda imagen esa misma ruptura vascular. Vemos que completamente se selló simplemente con el tratamiento médico y el paso del tiempo. Si seguimos en el orden de otros órganos que pueden afectarse, por ejemplo, en este caso era debido a un traumatismo deportivo, un paciente joven que sufre directamente una laceración de una de las arterias que va al riñón. Por lo tanto, el órgano deja de recibir flujo, en este caso, se interrumpe la circulación. Bueno, eso se manifiesta obviamente por síntomas de dolor hasta que se hace el diagnóstico de cuál es el problema vascular, y en esos casos se intenta, cuando es posible, reperfundir el órgano, es decir, llevarle de alguna manera nuevamente flujo hacia ese tejido. Eso en ocasiones se hace por una intervención quirúrgica y en otras ocasiones se hace
por vía endovascular, es decir, trabajando a través de pequeños catéteres con los que, similares a los que utilizamos para hacer el estudio diagnóstico, en este caso utilizados para hacer el tratamiento. O, llegado el caso también, colocando prótesis dentro de las arterias para sostener justamente abierta la pared de una arteria que previamente se dañó. Siguiendo con esos ejemplos, en esta imagen número 4 vemos que se trata de la arteria más grande y más importante que tiene el organismo, que es la arteria aorta. Este es el vaso troncal que nace del corazón y que lleva la sangre hacia todos los tejidos, y lo que estamos observando, señalada en este caso con las flechas rojas, es que esa arteria aorta sufre una ruptura, ¿sí? Directamente una laceración completa transversal de su pared. Esto es un cuadro muy grave y que es bastante común en los accidentes con gran desaceleración. La característica es, por ejemplo, el choque frontal con un vehículo donde el conductor impacta sobre el volante del vehículo. Entonces, bueno, hay un mecanismo de pérdida abrupta de la velocidad, de la inercia que ese paciente llevaba dentro del vehículo con el choque. De esa forma se produce la laceración de la arteria y en este caso, bueno, no siempre se da tiempo para poder hacer un diagnóstico adecuado y el tratamiento, pero son situaciones a tener en cuenta. Bueno, tenemos que ir a un corte, doctor, pero quédense del otro lado porque enseguida seguimos más con el doctor Daniel Mauro, que nos va a seguir hablando acerca de esta temática. Medicina estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270, teléfono 443-8398. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Seguimos con el doctor Daniel Mauro hablando de lesiones vasculares traumáticas. Doctor, continuemos con el tema, por favor. Bueno, mencionamos que son diferentes las arterias, los vasos del organismo que pueden dañarse en distintas situaciones, y fundamentalmente nos referíamos a las situaciones traumáticas, a los accidentes y demás. Continuando un poco con eso, quiero mostrarles con una imagen bastante gráfica, como pueden ver acá en pantalla. Se trata de un paciente muy joven también, que sufrió un accidente deportivo conduciendo una motocicleta, y bueno, sufre un traumatismo, y lo que el paciente presenta es un cuadro de infarto, lo cual es llamativo para una persona joven. En general el infarto no se sucede, pero bueno, este infarto estaba producido no por una oclusión con una placa de grasa de su arteria, sino porque se laceró la pared de la arteria, justamente producto del traumatismo de, como mencionábamos antes, de aceleración y desaceleración. Ese mecanismo rompió la pared interna que tienen las arterias y provocó un daño, una obstrucción al flujo, que se traducía clínicamente con un cuadro de infarto.
ahí fue muy importante la sospecha, digamos, la sospecha clínica de los médicos que lo recibieron después del traumatismo, con un síntoma de dolor que era muy característico de un problema cardíaco, y bueno, eso motivó el consecuente estudio del paciente y el adecuado tratamiento en ese caso. Pero no solamente son los accidentes deportivos o los accidentes automovilísticos, de accidentes viales, me refiero a los que pueden llevar a esto, sino que en algunas ocasiones hemos visto pacientes, por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, en el número 9, que tiene un perdigonazo. Esto es un accidente de casa, es decir, un paciente que hasta antes de sufrir este accidente estaba indemne, pero que bueno, accidentalmente recibe un disparo de escopeta. Entonces los perdigones, por ejemplo, de los proyectiles laceran una arteria, y en este caso lo que vemos en el centro de la pantalla es que una arteria totalmente rota en una parte hace que la sangre se extravase, salga de la arteria y se conecte con una vena. Y esto lo que provoca es una fístula, así se llama, arteriovenosa, es decir, una anormal comunicación entre una arteria que tiene normalmente mucha presión y una vena que no la tiene. Ese tipo de lesiones también son factibles de diagnosticarse a través de un estudio invasivo, como en este caso una arteriografía, o una angiografía digital, y también pueden ser tratadas, como vemos acá, colocando una pequeña prótesis dentro de la arteria que sella, tapa ese lugar donde la arteria fue lacerada. En este caso era un stent cubierto, como estamos viendo en esta imagen número 10, que termina de resolver y dejar indemne nuevamente el eje de la circulación sin que ya se note la salida o la comunicación de la sangre de la arteria con la vena. Es decir, es importante frente a la sospecha de una lesión vascular espontánea, producto de un accidente deportivo, producto de un accidente de casa o de un disparo de arma de fuego, como vemos en muchos casos, o de un accidente vial, que se sospeche esa disrupción, esa laceración vascular, porque cuando es muy evidente y el paciente tiene un sangrado externo, bueno, eso es fácilmente identificable, pero en ocasiones no hay un sangrado evidente, sino que el sangrado es de una arteria hacia las partes blandas que la rodean, el muslo, el abdomen, la carótida, digamos, cualquier parte del organismo puede ser dañado por una lesión externa, y eso amerita un diagnóstico adecuado y el tratamiento más conveniente. Bien, o sea que el diagnóstico y tratamiento dependen siempre del tipo de traumatismo, obviamente. Exacto, porque acá no nos enfrentamos a una enfermedad conocida, claro, sino que la enfermedad es producto del accidente en sí o de qué es lo que dañó la arteria. Entiéndase, el propio accidente, una herida de arma blanca, también hemos visto muchas lesiones vasculares por heridas de arma blanca o por una lesión de un proyectil de arma de fuego, por ejemplo, y bueno, entonces, atento a la circunstancia que rodeó al paciente, es cuando debe sospecharse este tipo de lesión, diagnosticarse convenientemente, en general a través de estudios como la tomografía con contraste o una angiografía digital, y bueno, y está la disponibilidad del tratamiento de este tipo de lesiones, en general, por vía endovascular, es decir, a través de intervenciones mínimas. ¿Por qué menciono esto? Porque la cirugía abierta en un paciente que ya tiene un traumatismo grave puede ser mucho más compleja que el acceder a través de algo mínimo y tratar de resolver la lesión. Bueno, doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido una vez más a Crecer en Salud. Nuestros amigos de Quality le han dejado este presente para que lo pueda disfrutar. Muchísimas gracias, han sido muy amables y un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ustedes quédense del otro lado porque continuamos con más Crecer en Salud. En San Rafael, Del Cuore Restó, un espacio de expresión gastronómica donde podrá disfrutar de inolvidables momentos. Platos exclusivos elaborados con dedicación excepcional. Del Cuore Restó, eventos sociales hasta 40 personas, almuerzos, cenas, shows en vivo, tardes de té buffet. Del Cuore Restó, Castelli 23, reservas al 442-4169. Bueno, ahora en el segmento de la Clínica Veterinaria El Sol escucharemos al doctor médico veterinario Gerardo Ábalos.
¿Lo escuchamos, por favor? Ante todo, feliz año. No nos habíamos visto desde el comienzo de este año y debido a las condiciones climáticas que hemos tenido durante el mes de enero, se me ocurrió que vamos a hablar de un tema que es la filariasis o Dirofilaria canina. Es un tema en el cual no habíamos prestado mucha atención, ya que es una parasitosis del perro doméstico que necesita unas ciertas condiciones climáticas para que se pueda llegar a desarrollar, y en Mendoza realmente el clima semiárido que existió siempre hacía que esta enfermedad fuera casi inapreciable por los veterinarios, pero lamentablemente el aumento de la humedad y la temperatura pueden hacer que nuestro microclima cambie y de esa forma esta enfermedad se instaure. Lamentablemente yo estoy muy acostumbrado, o mejor dicho, estaba muy acostumbrado, ya que al haber nacido y haber trabajado en Buenos Aires, esta parasitosis del perro es algo muy frecuente y lamentablemente tiene unos signos que son terribles y en muchos casos inapreciables hasta que el cuadro no está muy avanzado. Tuve que volver a leer, obviamente me divertí mucho estudiando porque uno que estudió y hace años que no ve algunos temas, empezamos a recordar un montón de cosas y realmente fue algo muy agradable y vamos a tratar de irlo volcando en los próximos programas como para que ustedes también se empapen de este tema. Si vamos a hablar de lo que es la Dirofilaria mitis, me divertí mucho diciéndolo porque así nos tomaban en la facultad, estaríamos hablando de un nematode, o sea, un gusano redondo, del filum Nematelmintes, de la clase Nematoda, con un orden Spirurida, un suborden Spirurina, una superfamilia Filaroide, una familia Filaridae, un género Dirofilaria y una especie mitis. Eso a ustedes no les sirve para nada, pero es para que tengan idea cómo uno tenía que estudiar a veces en la facultad para decir cosas que en la práctica no tienen nada que ver, pero en algún momento de la carrera siempre las tenemos que volver a repetir. Así que imagínense si me trabé con un parásito lo que era dando el final de parasitología. Pero bueno, en lo práctico vamos a hablar de un nematode, un gusano redondo, cilíndrico, de aspecto alargado. Las hembras son más grandes que los machos, como en la mayoría de los nematodes. Hablamos de parásitos hembra que tienen de 20 a 30 centímetros de largo y a parásitos machos que están entre los 15 y los 20 aproximadamente. Si ustedes los ven a simple vista, parecen ascaris, parecen esos gusanos intestinales que liberan la mayoría de los cachorros en su primera desparasitación, sobre todo si es antes de los 40 días de vida. Estos parásitos son mucho más grandes, pero para que ustedes les queden esa idea. La gran diferencia que hay entre los ascaris y la Dirofilaria es que este es un parásito del torrente circulatorio del perro. ¿Sí? Vive en arteria pulmonar y en corazón derecho. Imagínense el problema que nos puede llegar a traer tener una gran cantidad de parásitos que miden entre 20 a 30 centímetros de largo metidos en el torrente circulatorio de un perro. Al principio no hay signos evidentes, pero cuando aparecen los signos de la dirofilariasis estamos en un cuadro bastante complicado. Tendríamos que hablar de que el perro doméstico es el hospedador más frecuente, pero en otros cánidos silvestres, zorros, lobos, coyotes, también tiene importancia, pero en Argentina realmente son muy poca la densidad y la mayoría no vive en áreas ribereñas, entonces se hace bastante poco probable la infección, al menos en cánidos silvestres de esta región. En gatos, en caballos, en hurones también se han encontrado filarias, pero a diferencia del perro, la filaria que está en estos otros hospedadores no se reproduce, con lo cual no aparecen larvas en sangre y por eso no tienen capacidad de ser hospedadores que puedan dar formas infectantes de la enfermedad. Así que lo que vamos a hablar de ahora en más es habitualmente todo sobre el perro que tenemos en nuestra casa. Hacemos un corte y volvemos el próximo bloque. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas.
Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, Espíritu Grande. Medicina, estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina, estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270. Teléfono 443-8398. Bien, vamos a hablar un poquito del ciclo biológico de la Dilofilaria inmitis. Este parásito está en la sangre. En realidad vamos a empezar así. El macho y la hembra de Dilofilaria inmitis están en la arteria pulmonar del perro, se reproducen, liberan larvas 1 o microfilarias que empiezan a dar vuelta por circulación general. ¿Cómo sale la microfilaria o larva 1 a el exterior del perro? A través de un mosquito. Necesitamos un mosquito como vector, como forma de transmisión, y a su vez el mosquito es un hospedador intermediario necesario en esta enfermedad. ¿Sí? No todos los mosquitos lo transmiten, habitualmente hablamos, no voy a decir la familia del mosquito porque realmente es bastante gracioso y se presta para muchos chistes. Hablemos de que son mosquitos del género Aedes, Cules y Anopheles. Hay 70 especies de estos 3 géneros de mosquitos que pueden transmitir la dilofilaria, pero no viene al caso de nombrarlos ahora. El tema es que son mosquitos pequeños, de patas largas, que en esta zona no se encuentran, pero insisto, con los cambios climáticos en cualquier momento pueden aparecer. Una vez que el mosquito hembra pica al perro, adquiere con la sangre la microfilaria o larva 1. ¿Sí? Ingresa al intestino del mosquito, sale al hemocele, o sea, los mosquitos en su cuerpo no tienen todos los órganos definidos como un mamífero, que ustedes conocen por haber abierto alguna vez algún animal. Ahí, después de 10 a 12 días de infección en el hemocele, la larva 1 pasa a larva 2, van a los corpúsculos de Malpighi, que serían como los riñones del mosquito, pasan a larva 3 y de ahí vuelven otra vez a la cabeza, al aparato cefálico y a la probóscis, o sea, al pico del mosquito, en donde quedan acantonados en las glándulas salivales, esperando que ese mosquito vaya y pique otra vez. Una vez que el mosquito pica, la larva 3 de la dilofilaria sale y queda en la piel, ingresando a través del orificio que dejó el pico del mosquito, buscando la circulación general. Yo sé que esto parece un cuento de ciencia ficción y no tienen por qué creerme, pero esto está descrito en los libros y cualquiera que quiera lo puede cotejar. ¿Sí? Una vez que esa larva 3
de Dirofilaria ingresa al torrente circulatorio, pasa al tejido, ¿sí?, subcutáneo, al tejido adiposo, se queda en los músculos, se queda en las subserosas, y ahí muda a larva 4, ¿sí? Después de unos 60 a 70 días aproximadamente, esa larva 4 modifica a larva 5 o adultos jóvenes, agarran circulación general y empiezan a dar vuelta por la circulación, llegando a todos los órganos que a ustedes se les ocurra. Con lo cual, el parásito, la larva 5, busca llegar a lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque si agarra circulación general, en algún momento van a llegar estas larvas 5 a la vena cava, sea anterior o posterior, para llegar a la parte derecha o aurícula derecha del corazón, pasa a ventrículo derecho y ahí sale la arteria pulmonar que va con sangre al pulmón. En ese lugar, obviamente, la sangre que pasa por un vaso grande se va ramificando en arterias y arteriolas pequeñas que llegan a lo que es la parte densa del pulmón para provocar en el alveolo el intercambio. Bueno, a medida que se va estrechando la luz del vaso sanguíneo que lleva a la larva 5, va haciendo que esta larva 5 tiene la capacidad de quedar acantonada, de quedar incrustada en ese vaso y a partir de ahí desarrollarse como un parásito adulto. Y a los 3 o 4 meses de haber comenzado con la infección, ya se están reproduciendo nuevamente, liberando larvas 1 que necesitan un mosquito, etcétera, etcétera. Explico esto por qué. El parásito es el gusano del corazón, como se le dice, pero puede afectar a todos los órganos, sobre todo órganos parenquimatosos, como el pulmón, como el riñón, como el hígado, ya que la circulación cuando ingresa a esos órganos se distribuye igual, llegando a las microfilarias, la larva 5, a acantonarse en cualquiera de estos órganos, provocando pequeñas infecciones locales, cosa que vamos a hablar más adelante. Sería importante saber que la transmisión transplacentaria, porque si la larva 5 está en una hembra preñada, puede llegar al feto, pero ese feto va a nacer con microfilarias en su organismo, pero no son infectantes, ya que necesita el paso del mosquito para poder ser infectante. Entonces es una situación que tanto al feto como así también el perro que recibe la microfilaria en una transfusión sanguínea no tiene importancia del visto epidemiológico, ya que no se pueden reproducir esas filarias en ese organismo, generando un parásito adulto que vaya a complicar la vida de ese paciente. El tema es muy extenso, a mí me gusta mucho, así que lo vamos a dejar para seguir hablando el próximo programa, porque realmente hay mucho para hablar y conocer de este parásito. Adiós. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ábalos, por su presencia en este programa. Nosotros nos vemos en el próximo bloque. Medicina, estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina, estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270, teléfono 443-8398. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael.
hemos llegado al final de un programa más de Crecer en Salud. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado acompañándonos y muchísimas gracias también a nuestros amigos del Hotel Vecchia Terra que nos brindan este espacio para poder realizar nuestro programa. Gracias también a los amigos de Quality, a Roticería Diego y a Raúl Gatica Estilistas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo programa.